del chat. Y ahora escuchamos a nuestras presentadoras. Muchas gracias, Shannon. Les saluda Natalie Ivy y vengo del Centro de Recursos de Concienciación y Prevención del Acecho. Vamos a hablar de la dinámica del acecho. Específicamente me centraré en cómo es que esta dinámica y las víctimas del acecho tal vez no necesariamente tengan una relación con el agresor, pero en nuestro sistema hay distintos huecos en donde esa clasificación a veces no es clara. Y mi objetivo en este webinario no es compartirles montones de información, ya que vamos a estar aquí 1 hora y media. Me gustaría que tengamos una sesión dinámica y con suerte, pues identifiquemos en conjunto qué les ha funcionado en sus comunidades y en conjunto identifiquemos cómo nuestros sistemas se tiene que trabajar para poder obtener más apoyo para que podamos hacer nuestro trabajo de apoyar a las víctimas de acecho. Me acompaña Kendra y le voy a pedir que se presente y que nos platique cuál ha sido su experiencia y cuál es la perspectiva que aporta a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Adelante, Kendra, ¿cómo están? Les saluda Kendra Eggleston. Me encargo de la capacitación en el Centro Spark. Estoy sumamente emocionada de poder acompañar a Natalie en esta conversación. Me formé con distintas universidades en el trabajo que se hace en el campus universitario para atender la violencia sexual y cómo prevenirla. Y en ese trabajo, pues me di cuenta de la importancia de concientizar a las personas a través de las dinámicas de pareja y cómo la violencia y el acecho se pueden trabajar en el contexto de la prevención, específicamente con estudiantes universitarios en donde tienen conocencias y se relacionan de muchas maneras, además de con las personas con las que tienen un noviazgo. Así es que estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, y como les decía, me llamo Natalie Ivy. Una vez más, les platico un poco de mi formación profesional. Empecé como fiscal para delitos violentos relacionados con la violencia doméstica. De ahí, durante muchos años, me especialicé en cuestiones de noviazgo y atendía víctimas. Me tocó hacer un poco de todo en distintas agencias que aportan servicios a víctimas en cuestiones de violencia doméstica, violencia sexual y también me tocó algunos casos de trata. Bien, les voy a platicar un poco de lo que yo presencié con mis propios ojos y lo que he visto en nuestros sistemas para, pues, encuadrar un poco lo que les queremos compartir. Como les decimos, nosotros somos parte del Centro de Recursos de Concienciación y Prevención del Acecho, que recibimos fondos federales. Espero que se acuerden de lo que hacemos, es que estamos a su disposición, recibimos fondos y de eso se trata hacer nuestro trabajo, tener las puertas abiertas para aquellas personas que trabajan en este campo para ayudarles en distintas funciones. A veces me veo como todos los que estamos en esto, como si fuéramos primeros respondientes. Estamos hablando de intercesores, policías, fiscales, funcionarios judiciales, encargados de libertad condicional y pues nos interesa ayudar a abogados y a quienes están haciendo este trabajo para que la respuesta a nuestros sistemas siempre sea mejor y podamos atender a las víctimas del acecho. Así es que si les interesan más capacitaciones, tenemos capacitaciones en línea, en persona, a veces de manera gratuita o se paga muy poco. Igualmente tenemos recursos disponibles en nuestra página y nuestro objetivo en esta sesión es facilitarles la vida y ojalá se vayan con muchos aprendizajes el día de hoy, porque a lo largo de esta sesión identificaremos que esto no funciona, que aquí falta y obviamente, pues cuando uno identifica dónde hace falta hacer algo, puede ser desalentador, pero les invitamos a que revisen nuestra página para que vean qué tenemos ya disponible que posiblemente les pueda ayudar. Y si están buscando algún recurso que no han encontrado o si creen que nuestros recursos les puedan funcionar de otra manera, comuníquenoslo. Otro componente de los fondos que recibimos y que no vamos a poder tocar en esta sesión. Aquí esta presentación es nuestra y nada más. No se le puede achacar de lo que digamos al gobierno federal. Todo lo que les compartamos, tanto Kendra como yo, es
viene de nosotros, es lo que queremos compartirles. Estos son cursos que no se le dan al público en general debido al tema, pero en la mayoría de los casos van a encontrar los cursos, los temas que tratamos en línea y los recursos van a estar disponibles de manera pública. Y lo que podamos hacer para ayudarles a que tengan más recursos a la mano, por favor, comuníquenoslo. Igualmente, síganos en redes sociales para que sigan estando en el círculo de comunicación de la información. Vamos a estar subiendo más información y aquí tenemos nuestra etiqueta y pues aquí a manera de broma, pues lo ponemos síganos, pero dentro de lo legal. Pueden irnos siguiendo para que vean durante el año todo lo que publicamos y también nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Bien, primero que nada quisiéramos sentar las bases de lo que es el acecho, a qué nos referimos y es muy importante en este tipo de capacitaciones y en los eventos en los que participamos, muchas veces cuando hablamos del acecho nos hemos dado cuenta que no nada más partimos de cero. Hemos visto que cuando hablamos con las comunidades con las que trabajamos o con nuestros asociados y colaboradores, nos hemos dado cuenta de que a veces hay malentendidos sobre lo que es el acecho. Así es que vamos a empezar. Hay mucho movimiento en el chat. No me da la vida para ver todo al mismo tiempo, así es que, por favor, si hay algo que haya en el chat que sea importante, por favor, llámenme la atención. Y claro, me encanta ver que se presenten y que haya gente de todo el país, es todavía mejor. Bien, cuando hablamos del acecho, utilizamos la definición de una conducta para definir a qué nos referimos. Un patrón de conducta dirigido a una persona en particular que puede causar que una persona en su sano juicio se sienta en una situación de medio por su seguridad o la seguridad de otras personas y que la altere a esta persona de manera emocional. Entonces, un patrón de conducta pueden ser varias cosas. Estamos hablando de una situación única, una conducta que tiene consecuencias penales. Ahora, esta definición describe la realidad de tal manera en lo que está sucediendo genera miedo, miedo a la seguridad de la persona o altera emocionalmente a la persona. El miedo o las emociones son difíciles de comprobar más allá de cualquier duda razonable cómo se siente la persona. Así es que cuando hablamos específicamente con quienes han tenido la oportunidad de ser asesores legales o intercesores que han apoyado a una víctima a verbalizar lo que está pasando, pues es un tremendo obstáculo porque esta es una de las tantas razones como las personas que estamos fuera de la dinámica, no nos damos cuenta de lo que pasa porque a veces es muy difícil identificar cómo se siente la otra persona. Bien, no nos vamos a ir a las entrañas de la dinámica, pero si les interesa y he comentado algo que les sorprenda, bueno, pues les invito a que visiten nuestras capacitaciones sobre el acecho en línea. Bueno, le llamamos pues acecho para principiantes en términos generales para ir desmenuzando un poco la dinámica del acecho, porque es un acto único y muy difícil de identificar y además reaccionar ante el acecho. Así es que sí, pues les presentamos información nueva o que les impresione, revisen los recursos que tenemos a la mano para que se puedan adentrar más en el tema. Cuando hablamos del acecho, estamos hablando de tres principios básicos. Sabemos que es una conducta penada, genera una experiencia traumática y es peligroso el acecho. Cuando hablamos de estos tres elementos, nos gustaría que reconociéramos que este es un delito tipificado en los 50 estados y en los territorios de los Estados Unidos, en la mayoría de los códigos federales y en el Código Militar de Justicia. Esto pues nos dice que como sociedad hemos logrado definir y reconocer que esta es una conducta que no queremos que se dé. Estos son comportamientos que no se toleran y estos son comportamientos que requieren que la persona se haga responsable por lo que está haciendo. A veces podría ser un poco reduccionista la manera de definir el acecho, pero
si vemos cómo responde el sistema, pues, ¿por qué no hacer un recordatorio de el tema, de lo que es el acecho? Porque muchas veces, pues, hay veces que, pues, está tipificado en nuestras leyes y esta conducta está penada. Vamos a hablar más adelante de esta parte del acecho. Ya sabemos que genera una experiencia traumática y vamos a hablar de cómo se vive ese trauma, pero en resumen, las víctimas del acecho viven una experiencia traumática única. Es un trauma a muchos niveles. Es complejo y lo que hemos visto es que la naturaleza del trauma que viven se manifiesta de tal manera que es complicado que se les crea. Es decir, es una injusticia que se va amontonando. Es decir, lo más seguro es que no les ayude la policía o de los servicios que ofrecen las agencias o sus amigos o familia. Nosotros, como nuestra comunidad, tendríamos que estar informados en la manera en la que se manifiesta el trauma y de esta manera podemos ayudar a nuestros colaboradores a entender esta dinámica para que esta experiencia traumática no haga que el mismo trauma sea un obstáculo para que reciban los servicios que necesitan. Y sabemos que el acecho es peligroso. Nos interesa en nuestro trabajo marcar un límite de lo que sucede cuando el acecho que se comete y el acecho que no se percibe. Sabemos que es un delito, pero hay veces que no se le da la suficiente importancia. Si tenemos esa actitud, bueno, pues habría que reconocer que una actitud de ese tipo puede hacer que alguien pierda la vida. Ya que analicemos los datos y las estadísticas, el acecho se correlaciona con los delitos más serios en la comunidad, como la violencia sexual, el homicidio, el secuestro. Se da al mismo tiempo de otras acciones que causan daño físico a familias, a terceros, y esta cifra sube una vez que se identificó que antes había acecho. Así que, a manera de recordatorio, veamos cuáles son los comportamientos que define el SLIII. Es la primera letra de cada una de estas categorías: intimidación, vigilancia, vida, invasión y interferencia. Bien, aquí vamos a hablar de el propósito de lo que se hace. A veces, pues, cuando hablamos de lo que contienen estas diapositivas, me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque a mí me encantan las listas. A mí lo que me gusta es en dónde empiezan las cosas y dónde terminan. Me gustan las categorías organizadas, pero va a ser muy difícil aprenderse de memoria. Esto es acecho por esto y esto y esto. Así es que sería mejor. ¿Qué es lo que motiva a la persona? Porque si tratamos de aprendernos de memoria las conductas, yo les digo la verdad, el cerebro no me da para eso. Si ustedes se pueden aprender de memoria lo que tienen aquí, qué bien. Y el problema es que cuando termine este webinario, seguramente un acechador habrá hecho otra cosa. Es decir, es una conducta que evoluciona. Y muchas veces cuando nos aprendemos listas, encasillamos lo que pudiese pasar y es posible que se nos pasen por alto otras conductas. Así es que en esta primer categoría, y me refiero a comportamientos que encajan en las dinámicas de poder y control, si han trabajado en la violencia de género, ya conocerán esa dinámica, pero muchas veces no la trasladamos al acecho. A veces pensamos que el acecho es una conducta aparte, pero no la vinculamos a ese mismo ciclo que vemos en otros tipos de violencia de género. Veamos la vigilancia. Aquí, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? Bueno, obtener información para dañar en el futuro. Estos comportamientos hacia allá van.
Y cada vez que hablamos de vigilar a una persona, y que estoy cuidando mis palabras, les digo, porque no es que estoy halagando a los acechadores por todo lo que hacen. Es decir, si una persona es muy eficiente en su manera de acechar a las personas, hay muchas probabilidades que la víctima no tenga ni idea que la están vigilando. Estamos hablando de que a veces ni se entera la víctima de todo lo que están recolectando a partir de la persona objeto de la vigilancia. Tal vez están recabando información logística, en dónde trabaja la víctima, en dónde se estaciona, a qué clase se inscribió, si cierra la puerta de atrás, es decir, elementos de la vida de la persona. A lo mejor están buscando información de con quién se relaciona, cómo se siente, a lo mejor se fue a vivir a una nueva ciudad, a lo mejor acaba de terminar una relación, a lo mejor busca un ascenso en su trabajo, a lo mejor están buscando oportunidades para invadir la vida de la persona. Tal vez eso tienen en mente. Aquí, por ejemplo, en la etapa de vigilancia, ¿qué se les ocurre que pudiera hacer, Kendra? Bien, aquí en el chat acabamos de ver que este acecho por medio de terceros, les puedo decir que en los campuses universitarios a veces utilizan a una tercera persona para enterarse de lo que están buscando. A lo mejor esa tercera persona ni se da cuenta de que está divulgando información al acechador. A lo mejor le preguntan, ay, es que Natalie hizo una entrevista, ¿le dieron? Le dieron el trabajo porque le quiero mandar unas flores. Ah, no, 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 no fue hoy, fue mañana. Ah, y me gustaría saber si obtiene el trabajo o no. A lo mejor, ay, es que sé que estaba muy nerviosa por el examen. Ah, sí, ya se fue a su cuarto. A lo mejor, si ven a alguien con un perrito y pues les hacen preguntas de, ay, ¿conocen a tal o acá? Y ahí automáticamente a mí pues se me activan las alarmas de aquí alguien está buscando información. Y aquí estamos hablando de más víctimas que sin querer contribuyeron al daño y muchas veces pues las personas comparten información sin darse cuenta. Pues en nuestro trabajo pues tenemos esa deformación profesional, por así decirlo, que nos ayuda a identificar que están buscando información a través de otras personas, pero a lo mejor nosotros sí tratamos de buscar información, pero no buscamos hacer daño. Y esto es lo que necesitamos, ser críticos. ¿Cuál es el motivo? Y ese es un muy buen ejemplo. Ahora, la siguiente categoría, la invasión a la vida de la persona. Aquí, lo que quiere hacer el agresor es tener control de la vida de la persona porque no tendrían por qué tener control de su presencia en mi vida. Es decir, lo que piensa el agresor es, yo tengo el poder sobre ti, no me vas a sacar de tu vida. Entonces, aquí lo que hace el agresor es comunicar este mensaje a través de su presencia. Que puede ser una presencia física, es decir, presentarse en la banca enfrente del trabajo, a lo mejor el juego de los niños, o puede ser una presencia virtual, llamar, mandar mensajes en redes sociales, pero nuevamente empiezas a poner la semilla de poder y control comunicándole a la víctima que no tienen forma de aislarse o protegerse de esta persona en sus vidas, que no tienen la posibilidad de mantenerlos fuera de sus vidas. Entonces, pues vemos como esta otra categoría, estoy como yendo en el sentido del reloj, ¿no? Para que se den una idea, pero luego tendríamos intimidación como en la siguiente etapa, que es cuando una persona se involucra en este tipo de comportamientos, es mostrarle a la víctima no nada más que estoy presente en tu vida, sino que debes tener miedo a mi presencia, que mi presencia debe preocuparte. Y este agresor o este acechador lo comunica a través de amenazas abiertas, pueden ser a través de una violencia simbólica inclusive, o puede ser una amenaza de causar daño o afectar de manera negativa a los amigos y familiares, mascotas de la víctima,
le comunican que puede crear consecuencias negativas en tu vida. Entonces el miedo, claro, contribuye a este miedo, a esta sensación de poder que el perpetrador tiene o parece tener sobre la víctima y que por eso hay que temerle. La última categoría sería interferencia, que es cuando el victimario ya causa el daño. Lo pueden hacer durante la etapa de intimidación, en lo que sí efectivamente puede haber un daño directo. Y aquí lo que vemos es que todo este ciclo, digo, no necesariamente tiene que ir de manera lineal. Hay veces que vemos que la vigilancia se utiliza desde el principio, sobre todo porque el victimario necesita esta información para llevar a cabo los demás actos ilícitos, pero vemos el daño y la interferencia que se complementan de alguna manera en las otras etapas. Si yo causo daño en tu vida, la siguiente vez que me apersone, estoy invadiendo, estoy haciendo presencia en tu vida y tiene un efecto pues ya resaltado sobre la vida de la persona. Hay un mayor miedo, la preocupación aumenta también y esto genera mayor poder y control del agresor. Es la misma mentalidad de acecho. Entonces, me parece que cuando estamos tratando de identificar estos comportamientos, el contexto va a tomar gran importancia. Es posible que tengamos un acechador que participa en conductas que ya por sí mismas pueden ser delictivas. Pueden hacer que hagan un allanamiento de la casa, pero también lo que vemos en muchas ocasiones son comportamientos que por la superficie no parecieran ser delictivos, como externos, es decir, como personas que proporcionamos asistencia, si no usamos el pensamiento crítico para identificar el contexto, pues sería bastante difícil, si no es que imposible para nosotros entender lo que ocurre en la vida de esta víctima. De manera que si nosotros no estamos haciendo preguntas críticas y no estamos viendo más allá de la superficie, pues estamos hablando a lo mejor de una persona que recibió unas flores hermosas nada más. No pensaríamos nada más allá, nada más decimos qué bonitas flores, ojalá también me regalaran a mí, pero si tuviéramos la tenacidad, la atención y la posibilidad del contexto de hacer preguntas críticas, particularmente cuando vemos el rostro de nuestros colegas, pues puede ser que haya una entrega personal. Si hacemos preguntas críticas, a veces lo que podemos aprender es que estas flores quizás representan una violencia muy simbólica que nos requieren o nos exigen hacerlo con una cierta intencionalidad y por eso tenemos que preguntar estas cosas. Una investigadora dice que el acecho es como el homicidio en cámara lenta. ¿Sí? No nada más se trata del miedo, del nivel de miedo y la gravedad que pudiera estar vinculado al delito. El hecho de que esto está ocurriendo a simple vista, que está casi esta sensación de gaslighting que tienen las víctimas y que están experimentando, porque a veces así lo describen, que pareciera que las están cazando, que están experimentando amenazas extremas a su vida y seguridad y que está ocurriendo de frente a sus amigos, familiares, colaboradores, alumnos o quienes sean, y que verdaderamente nadie lo está reconociendo y tampoco lo están respondiendo de conformidad. Hablemos de la prevalencia de este ilícito en nuestra comunidad. Estadísticamente, una en tres mujeres experimentarán acecho en su vida, a comparación de uno en cada seis hombres que también experimentarán acecho en sus vidas. Entonces, cuando reconocemos que esta estadística probablemente tampoco se correlaciona directamente con los datos que vemos en nuestros sistemas, sea en una institución de atención a víctimas o que simplemente estamos trabajando con las víctimas de acecho de la misma manera en que trabajamos con las víctimas de violencia de pareja, es decir, lo hacemos en un símil, porque en el sistema judicial, claramente el acecho no se imputa como se imputan otros delitos, como la violencia de pareja. Les invitaría, digo, yo sé que mi predeterminado, cuando estoy tratando de medir el sentir de mi comunidad para ver qué tan grave es acá, cómo se ve para nosotros, si estamos utilizando estos otros puntos de datos, pues es para informarme qué tanto se presentan estas víctimas en servicios de asistencia victimal, qué tipo de asistencia ofrecemos. Y sabemos que no es una representación real de la situación de acecho en nuestras comunidades por muchísimas razones. A veces sabemos que no estamos acusando, no estamos denominando ni respondiendo al acecho como lo hacemos para otro tipo de ilícitos o como lo tiene la comunidad en términos generales. Si tienen curiosidad de esta información, porque yo espero que hoy tengan una
ideal inicial y que sea una advertencia adecuada para que ustedes puedan aplicar a los puntos de datos en sus comunidades más adelante y que puedan considerar la presencia o falta de presencia del acecho en estos sistemas y que pues finalmente no es que sea una ausencia de datos, sino que más bien veamos cómo nuestras comunidades y sistemas responden a este ilícito. Y aquí es donde ya vamos a empezar a desglosar lo que iremos platicando hoy, porque muy a menudo cuando hablamos de acecho, pues nos estamos refiriendo a este mismo paraguas de nuestros ilícitos relacionados con género y a veces son temas muy parecidos a la violencia sexual, la violencia de pareja, trata de personas y obviamente vemos una coocurrencia con la dinámica de acecho en temas de pareja. Pero lo que esta tabla quiere indicar es el hecho de que tenemos una parte de la población victimal que cae en lo que yo voy a llamar víctimas que no tienen que ver con relaciones, es decir, víctimas que caen en las categorías de conocidos, extraños, encuentros breves, potencialmente alguna persona en roles de autoridad, es decir, que no tienen una relación emocional con el perpetrador. Y lo voy a manejar desde este sentido para entender cómo es que nuestros sistemas están equipados y preparados, bueno, eso esperaría uno, preparados para tener una mejor respuesta a las personas que padecen o sufren de violencia sexual, violencia de pareja o incluso temas de trata de personas en las comunidades. Hemos reconocido lo importantes que son los temas, pero a menudo tampoco estamos considerándolos como si hubiera una víctima de acecho y que no es una víctima que está en una relación y que tampoco estamos evaluando continuamente cómo es que estas personas están transcurriendo por nuestros sistemas o cómo nuestros sistemas contribuyen a que no se denuncien estos temas o no se brinden los apoyos. Rápidamente hablamos de víctimas que sufren acecho de conocidos. Hay una correlación entre una agresión física y el acecho. Una en cuatro fueron agredidas por el acechador. Entonces, hay una duración promedio de esta victimización de acecho que incluso promedia a los 2,5 años. Obviamente esto crea graves afectaciones a las vidas personales y profesionales. Es gente que ha tenido que mitigar la victimización porque continuamente sufren victimización semanalmente. Incluso por ahí escuchábamos que una gran mayoría de estas víctimas la padecen al menos una vez a la semana, si no es que más. Entonces, esto lo están haciendo por 2 años, 2 años y medio, en que tienen que estar protegiéndose, promoviendo su propia seguridad, integridad, sobrevivir a diferentes grados de este tipo de situaciones, aparte de tratar de gestionar el resto de las responsabilidades de la vida. Sabemos que hay una correlación entre el acecho de los conocidos y la agresión sexual. Casi la mitad de las víctimas de acecho por parte de un conocido fueron abusadas sexualmente. Entonces estamos viendo un incremento en estos indicativos, es un foco rojo claramente de muchos de los casos que llevamos, porque hay más celos, hay mayores intentos de control, una mayor violencia física, un alto nivel de pérdida de recursos. ¿Y con qué nos debemos quedar de esta diapositiva? Es que estas víctimas en categorías de no relaciones íntimas o personales experimentan daños graves y son casos sumamente severos en nuestra comunidad. Entonces hay un valor importante en asegurarnos que estas personas no estén filtrándose por los recovecos de nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es una especie de auditoría de los diferentes sistemas que hay con la idea de tener retroalimentación al respecto. Antes de que se asusten ustedes, no, déjenme decirles, esperamos sentar la pauta para que participen anónimamente, menos que lo quieran hacer directamente. Más bien vamos a tener acá el compartir de sus perspectivas, tener una idea de lo que ocurre en sus comunidades y sistemas para que también como iniciamos con los servicios victimales, como les decía hace rato, la mayoría de las sabemos que no denuncian o no buscan apoyos de instituciones. Y este es un obstáculo importante que estamos enfrentando. De hecho, para nosotros es difícil ayudar si no sabemos siquiera a quienes necesitan ayuda. Y aquí hay que empezar a pensar en por qué. ¿Por qué es que la mayoría de las víctimas de acecho no están reportando o buscando estos servicios?
Y la respuesta no es tan sencilla, puede ser compleja, pero vamos a checar cómo está la situación en cada comunidad. Por ejemplo, nosotros vemos a las víctimas de acecho que no nada más hay una baja cantidad de denuncias, sino que también muy pocas reciben apoyos o servicios. Entonces, ¿qué está ocurriendo justamente con estas víctimas que están tratando de acceder a servicios en su comunidad? Tomemos un momento, aquí pueden participar ustedes en este sondeo. Este será el método para recabar información y respuestas de todos ustedes. Y pueden unirse fácilmente por texto, puede por teléfono, en la web, pueden escanear el código QR que los lleva a la página de internet y aquí es donde van a compartir información de manera anónima. Es simplemente para recabar puntos a discusión básicos sobre nuestros sistemas y cómo están funcionando. Entonces, tomemos un vistazo a la primera pregunta. ¿Qué servicios están disponibles a las víctimas de acecho que no están en una relación íntima en su comunidad? Pueden contestar más de una, ¿eh? A mí me da curiosidad saber justamente qué tipo de servicios saben a ciencia cierta que están disponibles para este tipo de víctimas de acecho que no es un acecho que se desprenda de las relaciones y que es un servicio que ustedes digan, no, sí sé que existe a ciencia cierta. Por ejemplo, alojamiento de emergencia, defensoría jurídica, bueno, no a lo mejor ustedes directamente, pero dentro de su comunidad se ofrece esto, asistencia a necesidades básicas como alimentos, medicamentos, suministros, asistencia para la salud mental, asistencia para albergues de largo plazo o de plano no hay servicios, que es el inciso F. Y el último inciso es no estoy seguro o segura de qué servicios hay. O sea, en el sentido de que no haya una conexión, un vínculo afectivo emocional con el victimario. Entonces, ahí están estas opciones. Vamos a ver qué nos van comentando. Y conforme van contestando, yo estoy también monitoreando el chat para ver si hay preguntas, igual en el recuadro de QIA. Si ustedes pusieron una pregunta, la voy a señalar, la voy a resaltar para checarla más adelante. Créanme que les vamos a estar contestando. Pero si por alguna razón tienen dificultad con el sondeo, también pueden contestar directamente en el chat porque algunas de estas las estaremos leyendo de viva voz. Sí, gracias. Y creo que decían que hay órdenes de protección. Sí, de hecho vamos a hablar de las órdenes de protección en su momento. Ahorita solamente estamos refiriendo los servicios que típicamente estarían en manos de instituciones de asistencia victimal, ONGs a veces. Entonces, no necesariamente se trata de la vinculación ya con el sistema judicial. O sea, son simplemente servicios autónomos o individuales que se dan a estas víctimas de ilícitos. Gracias por participar, ¿eh? Siempre tengo pesadillas antes de las exposiciones como estas de que voy a abrir un sondeo y nadie me lo va a contestar, así que muchísimas gracias por no dejarme ahí. Pre- Predominantemente de defensoría legal, ok, muy bien. También alojamiento de emergencia, eso es maravilloso porque no siempre está disponible a este tipo de víctimas que no están en una relación afectiva emocional. También asistencia a las necesidades básicas, muy bien. Y por ahí hay unos cuantos que nos dicen que desconocen qué servicios hay, que también tiene toda la lógica del mundo. O sea, si ustedes no están en ese campo de trabajo, si nunca han tenido amigos o familiares que hayan padecido esta experiencia. Digo, yo esto lo he trabajado casi toda la vida, entonces tengo conocimiento, pero también sé que hay muchísima gente aislada de este mundo y que no tienen concepto alguno de lo que existe en sus comunidades o qué tipo de apoyos hay. Entonces también hay un par de ustedes que honestamente me dicen, no hay servicios disponibles, que no hay recursos, pues. Y también es parte importante de esta conversación, es algo que debemos estar checando cuando justamente estamos reflexionando o estamos pensando en por qué las víctimas no están denunciando, por qué no estamos judicializando a los victimarios, por qué estos casos están yendo por los recovecos. Ok, este es un ejercicio de nube de palabras, entonces este es quizás lo peor que me puedan pedir a mí hacer, que sería contestar las cosas con una sola palabra. Es bien difícil de hacer, ya lo sé, pero sí nos ayuda a anclarnos un poquito. Cuando pensamos en una víctima de acecho, y aquí me refiero a una víctima en general, o sea, no necesariamente que esté o no esté en una relación, ¿cómo le hace la víctima para encontrar servicios en su área?
Policía, digo, me imagino que la policía lo referiría a servicios victimales, es claramente un buen proceso de derivación, ya sabemos, pero entonces la nube de palabras es justamente contestar con una sola, Google, ok. Si saben cómo funciona esta nube de palabras, entre más grande sea la palabra, significa que más gente ha respondido eso mismo. Están llegando varias palabras, pero hasta ahorita la más grande parece ser Google, policía también, o aplicación de la ley, pues, líneas telefónicas o de ayuda, que también sale por ahí. ¿Qué más estoy viendo? Búsquedas, ok, muy bien. Una de las cosas que queremos comentar es que justo cuando hablamos de este proceso de derivación, pensamos en la naturaleza de los servicios victimales, cuando menos en mi propia experiencia, ¿eh? Yo he trabajado en agencias o instituciones que son muy buenas, pero en ámbitos rurales. Hay veces que es la única institución eh, en Tennessee, por ejemplo, ¿no? Una que solo atiende a 13 condados distintos. Y bueno, pues como muchas agencias o instituciones de servicios victimales, tenemos una evolución comunitaria, ¿no? Es decir, trabajamos primero en localidades o en pueblos pequeños y entonces vamos construyendo una historia de activismo, de trabajo comunitario, pues obviamente todo mundo nos conoce y nos derivan a mucha gente, a lo mejor amigos, familiares que han necesitado servicios, saben que existimos y así es como nos conectamos. Eso está perfecto, es maravilloso y yo diría que muchas veces los amigos y familiares que son los mejores para hacer este tipo de derivaciones en persona y son de alta calidad porque la persona que está haciendo la derivación pues tiene un interés propio en que a la víctima se le brinde asistencia. Entonces esto también a veces va de la mano con la información que pueden ofrecer. O sea, digamos, un mejor trabajo para derivarlos hacia nosotros. O sea, este proceso de referencias de boca en boca, pues si uno es una víctima y que no tiene la gran fortuna de tener un amigo o familiar que tenga ese conocimiento, porque a lo mejor somos nuevos, nuevas en la comunidad, pues entonces esta posibilidad de obtener la información no es tan sencilla. No tenemos la posibilidad de ser derivados a servicios victimales porque lo desconocemos. Muchas veces lo hemos visto, sí, con la policía, sí, con las líneas telefónicas. Y repito, la verdad es que son buenísimos si ocurren. Todos estos procesos de derivación de alguna manera requieren un par de pasos para que se puedan dar. O sea, la policía tiene que involucrarse, tiene que haber una razón por la cual ha habido participación o compenetración en esta situación. Sabemos que Internet, Google, que es una de las palabras más grandes acá, pues sí, sabemos que Internet será probablemente uno de los más comunes, pero también una de la forma más consistente en que la víctima podrá descubrir los servicios que hay a disposición en su comunidad. Les invitaría a que reflexionen la parte de Internet. Y que veamos qué funciona en su comunidad. Por ejemplo, yo aquí pongo mi tierra natal como ejemplo. Digamos, si yo fuera una víctima de acecho que busca apoyo, miren, esto es lo que me sale. Acecho en Nashville. Si voy viendo, tengo aquí centro de apoyo familiar, aquí tengo recursos al respecto de distintas órdenes, centro de justicia, aquí tenemos cómo poner fin al abuso, al acecho, y aquí me salen un montón de proveedores de servicio. Aquí tenemos servicios relacionados con violaciones, abuso sexual, y no dice acecho por ningún lado. Entonces, la razón por la que les invito a hacer este mismo ejercicio es que hagan lo mismo que haría una persona víctima y vean a través de los ojos de una víctima que su acechador no es necesariamente una persona con la que tenga una relación. Entonces, a ver, si en mi comunidad yo tuviera que hacer esa búsqueda, yo no sé si nada de lo que tengo aquí enfrente me va a llamar la atención como lo que estoy buscando, porque todos estos servicios, qué maravilla, centro de servicios para la familia, pero nada más por el nombre que tiene, Centro de Justicia Legal Familiar, o por lo que viene en la descripción, tal vez yo
veo lo que dice aquí y qué ofrecen y ni siquiera voy a hablar porque aquí no me están hablando a mí, no son dependencias que pues a lo mejor tendrían algo para mí. Entonces, a ver, ¿qué les parece? ¿Cuáles serían esos obstáculos? En una ciudad universitaria, en un campus, Kendra, ¿qué nos puede decir? Sí, en la prevención de abuso sexual, por ejemplo, nuestra área se llamaba Centro de Prevención de la Violencia en las Relaciones y tuvimos que hacer un esfuerzo para que los estudiantes pudieran acudir a nosotros, no necesariamente que fuera la persona con la que tengan una relación íntima, fuera conocencia, profesor, otro alumno, es decir, añadimos ese nivel de comunicar la información en la comunidad, no importa cuál sea su comunidad, para dejar claro cuáles son los servicios. E igualmente los servicios para víctimas en el campus universitario Así hacían un esfuerzo por definir exactamente qué es lo que podían obtener. Si alguien, por ejemplo, le hicieron algún daño al lugar en donde vivían, si le seguían en el campus, entonces, si no está planteado, no se va a poder aportar ese servicio. Nosotros siempre tratamos de hacer un esfuerzo de describir nuestros servicios para que se entendiera que podían venir con nosotros, en qué sentido y qué podían esperar de nosotros. Claro, ahí regresamos a la nube de palabras, porque no hay que desalentar la denuncia, sino que a veces, en el peor de los casos, esa falta de acceso, esa falta de información explícita habla bastante fuerte y claro para una víctima de un tipo de violencia que no es necesariamente proveniente de una relación tipo noviazgo. Así es que aquí vemos que la manera en la que se vive este tipo de situación, pues también hace mucho daño a la persona por la falta de ayuda. ¿Qué obstáculos se enfrentaría una víctima de violencia, no necesariamente del noviazgo, que busca servicios en su comunidad? Ahora, después de ver este ejercicio de hacer la búsqueda misma, ya vi que en el chat pusieron que ya lo habían hecho. O si ustedes ya saben cómo es, si ya saben cómo se comunican los servicios, contesten. A lo mejor el obstáculo es que no hay servicios disponibles u otro obstáculo sería que la dependencia en su comunidad tiene un nombre que no se entiende porque muchas veces las dependencias que tratan este tipo de acciones, pues casi siempre decía eh, la casa de mi mamá, quien cuida, la casa de mi hermana, es decir, la manera de describir los servicios puede ser confuso. Hay veces que las dependencias no definen los servicios de manera extensa. Entendemos que va a ser más difícil para una persona que vive del acecho por una persona que no es su pareja, va a ser complicado identificar qué servicios les corresponde, pero imagínense lo importante que es poner en una página la definición de los servicios en cualquier lugar en donde nosotros publicitemos nuestros servicios. Tal vez ese es un obstáculo, tal vez la información no es accesible. Otros obstáculos que he visto que, y ya lo han puesto en el chat, son los obstáculos tradicionales. Pero vamos a ver qué nos dicen en la encuesta. La dependencia no publicita sus servicios de la manera aceptable. Ese puede ser un obstáculo común. A lo mejor ni siquiera se puede llegar ahí. Claro que sí. Como les decía, trabajé en un área en donde cubría una extensión enorme y las víctimas estaban sumamente aisladas. Así es que nos dimos cuenta que era un tremendo obstáculo cuando necesitaban acudir al albergue. Bueno, pues era sumamente difícil. Los horarios, tener personal disponible. Claro que sí, todo lo que están poniendo aquí tomamos nota. Igualmente, a veces es una omisión, realmente, porque haber trabajado tanto tiempo, en este campo, pues,
debo decirles que no es que queremos más trabajo, no es que queramos más denuncias, sino que hay que tomar en cuenta que hay otros grupos de población que pudiesen igualmente estar buscando los servicios que ofrecemos, pero que no se sienten identificadas. ¿Qué nos dices, Kendra? Bien, el nombre de la dependencia afecta aquí en donde estamos, tenemos el Centro de la Mujer del Condado de Tara y publicita sus servicios para la mujer en general, pero ahora están cambiando para recibir a hombres, mujeres, familias y niños y niñas, pero no han cambiado el nombre. Igualmente están abiertos a la población LGBTQ+, y pues como es un centro de justicia para la familia, así se llaman, o si alguien no se identifica como con una identidad masculina, no binaria, es decir, va a ser muy complejo que alguien que necesite servicios y que no necesariamente padezca del acecho por parte de su pareja, pues realmente se pueden interrogar, me van a descalificar, voy a poder acudir a ellos. Bueno, pues es un momento complejo, así es que hay que estar conscientes de cómo estamos planteando nuestros servicios y cómo en ese mismo acto estamos posiblemente dejando fuera a otros grupos. Sí, en el chat acaban de poner aquí, pues, ¿por qué no cambiar el nombre de la dependencia? Que pues no es fácil, por supuesto, ¿no? Puede ser difícil y de alguna manera, pues es el nombre, ¿no? Lo que hace la publicidad, por supuesto. Y lo que importa es tener esa conciencia para poder tener coherencia entre lo que hace la dependencia y cómo presenta sus servicios. Ahora, cuando hablamos en general de los servicios, y para ustedes que están aquí y que trabajamos en el mismo campo, pues les presentamos algunas sugerencias y recomendaciones que pues valdría la pena que las consideren y que les ayuden a identificar cómo pueden incorporar la perspectiva del acecho en sus servicios para dar cabida a las personas que padecen del acecho por parte de alguien que no es su pareja. Yo seré muy honesta, a mí me dio mucho gusto ver en el chat que hayan dicho, nosotros tenemos un albergue de emergencia para personas que padecen del acecho de una persona que no es, con la que no están en una relación. Así es que, si por ejemplo estamos hablando de un extraño que acecha a una persona y llega a su casa y alguien se metió a su casa, le hablan a la policía, vienen, revisan la seguridad de la casa. Bueno, ¿qué opciones le dan? Porque alguien se metió a su casa, ¿por qué no pagarle un hotel? ¿Por qué no ayudarle a tener un lugar en donde quedarse esa noche? Y no es lo primero que se les ocurre. Ese vínculo con la vivienda de emergencia, que sí se opta cuando hay violencia doméstica, me da mucho gusto ver que aquí sí se ofrece esa opción, pero hay que ponerle atención en su comunidad. Si son las 3 de la mañana y viene una persona a denunciar que la acechó un extraño, ¿hay a dónde ir en la comunidad que sea un lugar seguro? Bien, esto puede ser un elemento que nos ayude a salvar vidas. Aquí tenemos en nuestra página también toda esta información que puede ayudarles a definir sus servicios. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo trabajar con otros profesionales y casi siempre hacemos estas preguntas cuando hacemos un ejercicio de ejercer nuestro pensamiento crítico y analizar qué es lo que estamos haciendo desde la perspectiva de servicios para víctimas. Estamos coordinándonos con la comunidad en los casos de acecho, los equipos especiales están considerando el acecho en todas sus manifestaciones, específicamente cuando es alguien que no es la pareja. Bien, pues hacemos estas preguntas para confirmar que siempre haya opciones de capacitación, que se eh, observe el mes de concienciación del acecho, que es enero, cuando estamos hablando de planeación de seguridad, cómo hacer responsable al agresor. Son elementos que vale la pena reflexionar. Todas las dependencias
pueden hacer este ejercicio para mejorar sus servicios, identificar si están cubriendo todo el abanico de servicios. Hablemos de cómo reacciona la policía para aquellas víctimas de acecho por una persona que no es necesariamente su pareja. Vamos a ver si hay huecos en el sistema. Hay que concentrarnos ahora qué es lo que no está sirviendo para este tipo de víctimas de acecho, que es muy distinto a la manera en la que se responde cuando la persona que acecha es alguien con la que hay una relación. Hay muchos motivos que nos hacen pensar el porqué de la falta de denuncia. Y tiene mucho que ver con la naturaleza del contexto de esta manera de comportarse. Y lo vimos al principio, ya que el contexto lo dice todo. Una víctima a lo mejor está muy, pero muy consciente de que alguien más que no tiene el mismo contexto entienda por qué enviarle flores causa miedo y saben que es que no me van a entender, no tienen el mismo contexto que yo y eso hace que no denuncien. Bien, también hemos visto cómo nos describen la mentalidad de la policía. Es que no pueden hacer nada, no me pueden ayudar. Y desafortunadamente proviene de experiencias negativas que han tenido con el sistema. Y otra parte de la experiencia traumática compleja, y lo sabemos, la neurología lo explica, es que ese tipo de trauma crea un nivel de impotencia tremenda, porque aquí no se va a poder poner un fin a esta situación y nadie me puede ayudar. Y de aquí tenemos otro motivo por el que no se denuncia. Y ya lo dije, las investigaciones apuntan a que las víctimas piensan en lo que constituye un delito real, es decir, cómo pueden vincular con un delito y lo que tendría que denunciar a la policía. Sabemos que el acecho inhibe la habilidad de la víctima de identificar los comportamientos penados y verlos como un delito, porque en su contexto todo es implícito y eso puede ser una complicación para la víctima. Sabemos que para los profesionales se puede identificar el acecho como un nivel de vivencia poco traumática, no nada más desde el punto de vista de la policía, también desde las dependencias que ofrecemos servicios, se puede minimizar de alguna manera, pero es importante que nos preparemos y que tratemos estos mismos casos, así como si fuera un incendio, por así decirlo, ¿no? A ver, aquí voy a hablar en términos generales. Ya ustedes me dirán, sabemos que las mejores prácticas nos dicen que cuando la policía responde a un delito que tiene que ver con violencia doméstica, se puede salvar una vida cuando el policía ve ese caso desde el punto de vista de una situación grave y por eso se tiene que actuar. Lo mismo se puede hacer con este tipo de acecho, pero estableciendo el riesgo. Ya sea la policía o cualquier otro agente, puede analizar la gravedad de la situación y de esta manera pueden ayudar a que planee su seguridad la persona y con suerte salvar una vida. Ahora pensemos, ¿qué estamos haciendo en nuestras comunidades? ¿Qué hace su dependencia? ¿Cuándo se hacen las evaluaciones del riesgo? Cuando hay pruebas de violencia de pareja, cuando hay acecho, no importa cuál sea la relación entre el agresor y la víctima, cuando lo decide el policía o el detective a partir de lo que decida el procedimiento o no se hacen evaluaciones de riesgo y a lo mejor las razones son muchas o no se sabe. Tal vez habrá un montón de razones para hacer una evaluación de riesgo o no y pues es una parte importante de esta conversación, ¿no? El no saber también. Bien, no voy a decir nombres, ¿no?
Es fácil ver un moretón, pero es muy difícil entender las heridas emocionales y para ello se requiere trabajar más e identificar este tipo de conductas que son más complicadas porque no se ven a nivel superficial. Bien, aquí tenemos pues un porcentaje bastante homogéneo cuando hay pruebas de violencia de pareja. Bien, sabemos que en esos casos sí se hace una evaluación de riesgo. Ya sabemos que pues la letalidad es mayor y para ello se tiene que actuar. Igualmente tenemos aquí que los votos son no sé cuándo hacen las evaluaciones de riesgo y es completamente lógico. Ahora, ¿a dónde vamos con esta pregunta? Si se hacen las evaluaciones cuando hay indicios de violencia de pareja, pues esto me está diciendo que esa dependencia policial reconoce el valor de hacer la evaluación. Así es que, pues, ¿por qué no utilizar la misma lógica? ¿Por qué? Porque puede ayudar a salvar una vida, nos ayuda a identificar casos de alto riesgo, es decir, todas las justificaciones que ya se usan, es decir, en la violencia de pareja, lo mismo aplica para el acecho, incluso cuando la víctima no conoce a su agresor. Otro grupo aquí contestó, no lo sé. Es un componente sumamente interesante y pues valdría la pena tener una conversación con su comunidad, porque para la policía podríamos pensar que es importante entender por qué hacen las evaluaciones de riesgo, ya que pues la intención cuenta, ya se ha identificado que esa es la manera de apoyar a las personas y específicamente con nuestros colaboradores, vale la pena que se impliquen porque a lo mejor requieren ayuda. Si ya están haciendo estas evaluaciones, tal vez la división de servicio a víctimas puede ayudarles para que dirijan a la persona al servicio indicado. Así es que en la evaluación de riesgo, pues podemos hacer mucho. Si su respuesta fue no lo sé y trabajan en un sistema en particular, les invitaría a que hagan la pregunta. ¿Por qué? Hagan la pregunta. Y si hay más personas que no saben por qué se hacen, pues aquí tenemos un buen tema de conversación. Como les dije anteriormente, las mismas justificaciones y explicaciones que aplican cuando hay violencia de pareja, sabemos que las mismas razones aplican, la misma lógica se ve en los casos de acecho. Y para ello quisiera resaltar en esta conversación que es difícil identificar el acecho con evaluaciones que se utilizan para la violencia de pareja, ya que esas evaluaciones de alguna manera se basan en el hecho de que hay una relación. Y sabemos que gran parte de las personas víctimas no tienen ninguna relación con la persona agresora. Así es que es posible que se les vea como herramientas que no pudiesen funcionar. Tal vez en este tipo de casos a lo mejor no se les vea como herramienta útil. Así es que una de las herramientas que quisiéramos compartirles es el, el trabajo que hacen en coercivecontrol.org. Que es específico para las conductas de acoso y acecho. De hecho, uno de los investigadores de este campo desarrolló este perfil de riesgo para ayudar a mejorar nuestra respuesta comunitaria a las conductas de acecho y acoso y verdaderamente poder evaluar estos casos que son de alto riesgo, de manera que podamos mejorar la respuesta que damos. Lo pueden revisar, entren a esta página de internet y de hecho hay una práctica cortita, les invito a que la tomen y puede ser una guía muy útil para ustedes, sobre todo para el ámbito policial, para asegurarnos de que estamos solventando estas brechas. O sea, podemos reconocer que hacemos evaluaciones de riesgo aquí, pero no las estamos haciendo acá para las víctimas de acecho. Por eso es que es un recurso excelente y lo recomiendo ampliamente.
En general, tenemos listas de verificación o checklists sugeridas que recomendaríamos para que veamos la manera en que estamos respondiendo a los casos de acecho y también la forma en que estamos diseñando políticas y protocolos. De la misma manera en que a veces tenemos respuestas especializadas a otro tipo de casos, violencia sexual, trata de personas, violencia de pareja. Vaya, se trata de garantizar que tenemos esa misma mentalidad, esa misma especialización, esa misma respuesta elevada a casos de acecho. E incluso diría que antes de que tengan esta respuesta elevada, tenemos que ser intencionales en la valoración del acecho, es decir, asegurarnos que lo estamos identificando bien. Y para ello hay políticas, protocolos y sugerencias para los compañeros policías. No los voy a revisar a fondo hoy, pero sí, les dejamos las diapositivas para que las revisen. Mucho de esto vive en los recursos. Hablamos de las formas en que podemos mejorar nuestras políticas y procedimientos para dar respuesta, haciendo pequeños cambios a lo que ya hacemos. No se trata de reinventar el hilo negro, sino más bien tener la capacidad de reaccionar y responder. Les recuerdo, estamos disponibles para capacitaciones. Si ustedes quieren implementar algunas de estas nuevas políticas y procedimientos o quieren ver la forma en que nuestras instituciones responden al acecho, con gusto les apoyamos de la forma que podamos. Les señalo el valor de los casos y el análisis de los casos, los datos de los casos. Sí, tener un sistema que exista con otros ojos, una visión distinta, pues una especie de análisis del tipo de respuesta que damos, el tipo de informes que levantamos en la comunidad para evaluar y hacer una distinción. Digamos, esto es probablemente un comportamiento de acecho. Ya lo escucharon antes y lo voy a decir varias veces más. El acecho no es un delito que surja a la superficie. O sea, el acecho sabemos que existe porque alguien nos lo dijo, se hizo evidente, pero la realidad es que hay que escarbarlo, hay que buscarlo, hay que probarlo a nosotros en el sentido de que no está pasando. Por eso es que el análisis de los casos nos sirve. Ya les mencionaba capacitación para una respuesta mejorada. Estos son recursos específicos para la policía que tenemos en el sitio de internet. Si tienen más dudas o preguntas, si ustedes a lo mejor buscan algo que no tenemos en el catálogo, háblenos, búsquennos para que trabajemos juntos y podamos mejorar sus sistemas y sus respuestas. Ahora hablemos del sistema jurídico penal. Nuevamente aquí está la pregunta de si las víctimas de acecho que están en una relación tienen una respuesta distinta en el sistema penal en comparación con las víctimas que no tienen una relación con el acechador. Revisemos rápidamente. En su comunidad, los casos de violencia doméstica, violencia de pareja, reciben una respuesta especializada en su sistema penal. ¿A qué voy? Es decir, estos casos se ponen en un legajo específico o se asignan específicamente un coordinador victimal o son derivados a instituciones de atención victimal. A lo mejor hay un defensor victimal que está adscrito al tribunal y entonces el MP dice, a ver, hay una víctima de violencia doméstica, vaya y hable con el defensor o defensora. O si hay algo en su sistema que estén haciendo ustedes y que genere de manera automática que si alguien es imputado a un delito de violencia de pareja, se generan ciertas respuestas. A lo mejor dirían ustedes que sí, que hay medidas específicas para los casos de violencia de pareja. Los casos de violencia de pareja son atendidos como todos los demás casos penales, dirían ustedes. A ver, ahorita me platican ustedes justamente cómo lo tienen en su comunidad. Voy a echarle un vistazo a las respuestas que van llegando. No sorprende, no sorprende. Vemos que varios sí tienen medidas extra de apoyo para estos casos de violencia de pareja. Eso es maravilloso, ¿no? Y uno incluso debatiría que es bien necesario para quienes dicen, los casos de violencia de pareja son tratados como todos los demás casos penales. Esperaría que todos sus casos penales tengan altos apoyos e intensidades. Ojalá eso signifique. Pero también sabemos que con estos casos que son difíciles de judicializar, pueden ser peligrosos, pueden ser de largo plazo, pueden ser intensivos, pues sabemos que es valioso y necesario el tener apoyos adicionales para las víctimas de estos casos.
si queremos que las víctimas participen, si queremos que encuentren seguridad y estabilidad, pues necesitamos estas medidas adicionales de apoyo. Y sí, varios de estos están llegándonos a las respuestas, lo cual es buenísimo. Entonces, si lo consideramos así, sí hay un legajo especial, una carpeta de investigación especial o fiscales especiales. De hecho, eso yo hacía cuando empecé a trabajar. Solo llevaba casos de violencia doméstica y sexual. Era una fiscal especializada en ese sentido. Pero entonces, si lo tomamos y lo vemos desde el punto de vista de una víctima que no está en una relación emocional, una víctima de acecho que recibe este mismo tipo de apoyos en su sistema penal, es decir, em, se les derivaría a algún fiscal o fiscal especial, algún coordinador victimal, serían derivados a servicios victimales, o cómo es, pues, ¿no? Porque todos los casos de acecho, independientemente de la relación con el victimario, reciben medidas de apoyo en general. Creo que eso dice el inciso A, que está un poco entrecortado en la diapositiva. Ahí le pueden hacer ustedes clic para contestar. La segunda es que la víctima puede recibir un apoyo adicional a discreción del fiscal asignado. A lo mejor el fiscal reconoce que es una víctima de acecho que no está en una relación y que a lo mejor necesita servicios de apoyo y ahí es donde se generan estas asistencias o que estas víctimas de acecho que no están en una relación con el acechador típicamente no reciben lo mismo. Es una respuesta justa en ese sentido. Otra es no sé. Y el último inciso es otros. Vamos a ver qué nos contestan. Hay muchos que no saben. Ok, eso es perfectamente justo. Todos los casos de de acecho reciben medidas de apoyo en nuestro sistema, varias respuestas. Qué bueno. Me da curiosidad si alguien en el chat nos quiere platicar específicamente cómo llevan estos casos, porque estamos hablando donde el acecho es el delito que se imputa, ¿no? ¿O es así o es cada que existe o se identifica un comportamiento de acecho? Me imagino que tiene que ir en relación con el delito que se le está imputando a la persona. Me daría curiosidad saber. Ok, tiene sentido, ¿no? Aquí estamos buscando formas de identificar estos casos que sean rápidas y que podamos ir manejando todo el tipo de trabajo que se tiene que hacer al respecto. Entonces, cuando lo pensamos así, porque ¿con qué nos debemos quedar? Si están respondiendo inciso A, me encanta. Qué bueno, es fantástico. Ahora, sería más bien ponerlas a pensar en términos de casos o asuntos en los que no se imputa acecho como tal. A lo mejor se tipifican como un allanamiento, una destrucción de propiedad privada, es decir, que nos poncharon las llantas, por ejemplo. O sea, es decir, se está imputando el delito, pero no como acecho como tal. Digo, sé que estoy haciendo un montón de preguntas y algunas como que desvinculadas, pero la idea es ver si nuestros sistemas ofrecen este tipo de medidas de apoyo. Si queda a discreción del fiscal, pues también me gustaría explorarlo más a fondo para saber si ese es el caso de ustedes en sus comunidades, porque a lo mejor ustedes ya están informadas, ya saben cómo funciona, en qué momento se otorgan las medidas de apoyo. Y para todos los que no saben, pues también es una gran oportunidad de echar a andar la conversación. Ustedes a lo mejor pueden hacer una pregunta que detone en la fiscalía otro tipo de preguntas, ¿no? Es como, ah, pues no sé, no lo estamos haciendo o sí lo estamos haciendo, o a lo mejor tenemos que cambiar el proceso teniendo medidas más informadas. A lo mejor desde el punto de vista de la judicialización, desde la perspectiva penal, sabemos que los casos de acecho son largos y difíciles y que son el tipo de casos que también necesitan este tipo de medidas de apoyo. Si queremos que las víctimas participen, si queremos que las víctimas estén seguras y que sanen, es decir, se estabilicen, pues tenemos que estar ofreciendo medidas de apoyo en general y durante todo el proceso. Pero ahora exploremos el sistema jurídico civil. Otra vez vamos a hacer la nube de palabras. Contesten con una sola palabra. Sé que es difícil, pero ¿qué formas de apoyo civiles del lado civil existen a las víctimas de violencia de pareja en su comunidad? Ya hablaron algunas de las órdenes de protección, efectivamente, que pueden ser, pues sí, un remedio del derecho civil. Es una forma de apoyo que puede existir para las víctimas de violencia de pareja, pero ¿qué otras formas
de apoyos del derecho civil existen. Digo, de pronto parece trabalenguas todo lo que les digo, pero sí, órdenes de protección. Pensemos también en términos de manutención infantil. Pensemos en tribunales de lo familiar, en tribunales de quiebras comerciales. Si una víctima está en el sistema jurídico civil y hay un abusador, si se identifican como víctima de violencia de pareja, esta víctima recibe algún tipo de apoyo adicional o respuesta extra. A lo mejor, repito, una carpeta distinta, un legajo distinto, una forma distinta de llevar a cabo las audiencias. A lo mejor puede haber más intencionalidad en lo que se le ofrece a las víctimas de violencia de pareja, que tienen muchos más recursos. Hablan algunos de compensación, muy bien, compensación en relación con el delito penal, pero también puede haber por ahí órdenes de apoyo financiero o apoyos extras en relación con la maternidad, paternidad, audiencias de custodia, órdenes de protección. Mucha gente habla de asistencias con vivienda, apoyo a la renta, por ejemplo, eso está muy bien. Y estas son necesidades únicas de las víctimas de violencia de pareja. Pueden ser sí, pero no son exclusivas de las víctimas de violencia de pareja. Yo podría argumentar que muchas de estas cosas que ponen en la diapositiva son maravillosas y también son relativas a las víctimas que desconocen o no saben quién es el acechador, es decir, no tienen ningún vínculo afectivo emocional con él. Es una víctima que no tiene esa relación, pero aún así necesitaría una orden de protección. Claro que sí. Una víctima de este mismo tipo, en el que no está en una relación, necesitaría apoyo para quizás salirse del lugar donde están rentando actualmente e irse a otro lado. Seguramente sí. Entonces hay que pensar y comparar la forma en que estamos ofreciendo todo este tipo de apoyo robusto a las víctimas de violencia de pareja y también pensar en qué sentido pudiéramos ofrecerlo a las víctimas de acecho que no están en una relación. También le señalaría, digo, los datos estadísticos no son la panacea, ¿no? De que, cuando una víctima de acecho recibe una orden de protección tiene el 90% de eficacia. La verdad es que no es un jonrón, pero tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, sabemos que en este rango, que más o menos la mitad de los victimarios detienen la conducta acechadora después de que se les ha o- emitido una orden de protección en su contra. O sea, sí hay eficacia en este sentido que una víctima de acecho que no está en una relación tengan este tipo de órdenes de protección. Ahora, ¿qué tipo de obstáculos pudiera haber a estas víctimas en las que no hay conexión emocional afectiva con el victimario? Pensemos en nuestros procesos, sobre todo en relación con las órdenes de protección. Cuando se solicita dicha orden, porque también me han llegado las solicitudes a mí, pues inevitablemente tiene que formular la pregunta sobre la respuesta, ¿no? Es decir, necesitaríamos conocer información sobre el sujeto en cuestión, el poder iniciar el proceso, requerimos información. Entonces, si una persona está enfrentando acecho de un total desconocido, pues ¿cómo obtener una orden de protección en contra de este sujeto? ¿Cómo sería? Claro, claro, pueden desconocer el domicilio de la persona, a lo mejor ni siquiera conocemos el nombre del probable victimario, ¿no? Se vuelve sumamente difícil para las víctimas de acecho, de este tipo de acecho, el acceder a los mismos niveles de apoyos civiles que gozarían las víctimas de violencia doméstica o de pareja. Entonces, digo, no es que haya una cura mágica para todo esto, simplemente queremos reconocer estas deficiencias y dedicarle tiempo de inicio, ¿no? O sea, hacer lluvias de ideas y pensar en formas en que podemos subsanar algunos de estos huecos o faltantes, de qué manera podemos mejorar el proceso, de qué manera podemos dar más apoyos a las víctimas. Entonces hablemos rápidamente del trabajo, del campus escolar. Hemos hablado de las afectaciones importantes de las víctimas de acecho por parte de conocidos, sabemos cómo se afectan sus vidas. Ahora, en relación con el trabajo puede haber un impacto sustantivo, pero también en los campus universitarios encontramos poblaciones victimales únicas que también tienen afectaciones o impactos en sus vidas y también para las víctimas a veces, ¿eh?
Entonces, aquí estamos tomando un momento para entender el proceso de cómo tener apoyos en el campus, que repito, pueden ser distintos a cuando es una víctima que estaba en una relación afectivo-emocional, pero ¿qué tipo de afectaciones puede haber en el campus? Yo creo que si revisamos este gráfico, la mayoría no son parejas, ¿eh? O sea, simplemente pueden ser amigos del campus, compañeros del aula. Entonces, para mencionar el título 9, que de hecho puede ser un proceso complejo, ¿eh? No es blanco y negro, no es totalmente claro, sobre todo cuando el estudiante trata de sortearlo por sí mismo y cree que puede ir con su defensor en campus, suponiendo que el campus tenga uno de estos defensores. Cuando yo estaba sorteando este mismo proceso con los alumnos, el tener órdenes de no contacto, que es la orden de protección de un campus universitario, siempre les digo a los estudiantes que va en dos sentidos. Si hay una orden de no contacto conforme al título 9, pues esta orden es bastante específica en el sentido de que no se pueden contactar quejoso y persona señalada, muchas veces, independientemente de si hubo una relación de pareja o no, los estudiantes no siempre pueden hacerlo, ¿no? Porque a veces están en la misma clase o en las mismas organizaciones estudiantiles, entonces una orden de contacto, de no contacto es, puedo levantar la mano y refutar lo que dijeron o refutarme algo que yo dijo, eso sería una violación a esa orden. Les digo, no es tan claro, no es tan tajante como las demás órdenes, pero en un campus universitario hay que entender lo ligadas que están las vidas de los alumnos y la afectación, sobre todo si puede ser una persona de autoridad en el campus, puede ser alguien que supervise sus becas, por ejemplo, o un becario o el propio empleador en el campus. Todas estas relaciones no son relaciones tan lineales con los alumnos universitarios, hay mucho traslape por ahí. Entonces, si están buscando estas órdenes de no contacto, tenemos que asegurarnos que estén en una situación en la que se puede detener este contacto y navegar temas de seguridad, tanto dentro como fuera del campus, porque sabemos que no siempre es la opción más segura el de plano cortar o tratar de cortar este contacto con el acechador, porque a veces tienen que sortear otros temas de seguridad personal. Ya lo habían dicho anteriormente, ¿no? Si uno está siendo casado, pues no sabemos dónde está el cazador, ¿no? Y a veces justamente el cortar este contacto, pues les impide saber dónde andan, ¿no? O sea, a diferencia de que les manden textos de te voy a seguir después de clase o algo así. Entonces, que los alumnos universitarios tengan que transicionar por estos temas de seguridad y a veces están en la vida donde todavía están formando relaciones interpersonales y están tratando de ser autónomos por primera vez en la vida, entonces de pronto creen que pueden manejar este tipo de victimizaciones y que pueden salirse del problema solos. Se trata de comunicarles que no están solos y que hay servicios que pueden utilizar independientemente del estatus de la relación personal. Esto también puede causar la planeación de seguridad, como por ejemplo, cómo es tu día a día en el campus, si te afecta tu organización, tu beca, toda esta serie de singularidades, pues, que son específicas a las relaciones en un campus universitario. Muchas estadísticas ya les estuvimos proporcionando, pero creo que debemos tomar en cuenta que cuando estamos en campus, pues es como una burbuja aparte, ¿no? Y esta burbuja aparte por sí misma puede crear una dinámica única. Gracias por compartir todo eso que mencionó Brenda puede afectar y es importante que cuando hablemos de un campus universitario tomemos en cuenta todos estos elementos. Bien, hay que asegurarnos que en el campus universitario, cuál es el protocolo, cuál es la política, cuáles son los servicios que se ofrecen. Y aquí tenemos algunas sugerencias nada más. Y en el mes de conciencia sobre el acecho es una buena oportunidad de mejorar esa comunicación. Desde el principio lo dijimos, las palabras tienen gran poder y en esa burbuja que es un campus universitario podemos utilizar esos meses dedicados al tema y las campañas que se hacen para comunicarnos mejor, para que la comunidad estudiantil y quienes trabajan en el campus entiendan qué es un delito, cuáles son los servicios que se pueden ofrecer, cómo se responde y toda esa información esencial para que las víctimas puedan denunciar
y asimismo reciban los servicios que necesitan. Lo que les pongo aquí no es una sorpresa para nadie de los que estamos aquí, pero ya se sabe que todas estas preguntas que les hemos hecho para reflexionar sobre los distintos sistemas que existen, y bueno, si hiciéramos una auditoría interna en los sistemas que representan, tal vez haya un huequito por aquí y otro por allá, que realmente es un problema común en todas nuestras comunidades. Siempre podemos mejorar. Así es que nos interesa que esta conversación sea general, porque en donde estemos, uno hace lo mejor que puede, pero igualmente nos interesa que con las personas con las que colaboremos también den más apoyo a las víctimas de este delito, como el método SLII que se puede utilizar. Y hay recomendaciones que les podemos compartir si son parte de un mecanismo de respuesta comunitaria coordinadas y también los CCRs. Y bueno, sé que nadie necesita más reuniones para trabajar en un mecanismo de respuesta comunitaria coordinada. Ya sabemos que no tenemos que empezar de cero, no tenemos que tener otra reunión más para tratar otro tema, pero el acecho se puede incorporar en ya todas las reuniones que tienen programadas. Si lo logran, pueden hacer que esta conversación sea mejor, más consciente y pueden empezar a responder las preguntas que reflexionamos aquí. A ver, con la policía, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hacen las evaluaciones de riesgo? Todas las preguntas que tengan sobre la respuesta que pueden esperar de sus colaboradores y tenemos recursos específicos para ayudarles a identificar el acecho en distintos campos. Lo dije anteriormente, nos interesa que nos preparemos para reconocer el acecho, porque, bueno, ya lo saben algunos de los que están aquí, ya está octubre y ya viene enero, así es que nos interesa que nos preparemos para el mes de concienciación del acecho, porque nos interesa que la comunicación con nuestra comunidad sea clara, ya que nos interesa que se beneficien todas las personas que padecen del acecho. Y quisiéramos que sepan cuál es el premio Peggy Kinkle. Este, pues será el primer año que se da. Si saben de alguien que está trabajando de manera positiva en el campo de la intervención para prevenir el acecho, ya sea haciendo un trabajo que valga la pena saber de el buen trabajo que han hecho en el campo del acecho, pues por favor la convocatoria ya salió. A mí me encantaría saber qué se está haciendo y igualmente cuáles son las respuestas que se van a implementar. A mí me parece que hay gente que trabaja muy bien y nos da mucho gusto que se hayan conectado el día de hoy. Esto nos dice que le dan importancia a este delito. Así es que, pues, nos encantará recibir propuestas de nombres de quienes están haciendo un buen trabajo. Y con esto me gustaría cerrar. Aquí tenemos nuestra página en donde pueden obtener los recursos, síganos en redes sociales, revisen lo que tenemos por ahí y falta una diapositiva más. Aquí tienen mi teléfono, mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, contáctenme. Si tienen reflexiones que compartir, estamos abiertos a darles asistencia técnica, cursos, si quieren rebotar ideas. Igualmente, si están trabajando con algún caso específico que les podamos ayudar, bien, pues aquí tienen mis datos y aquí están los datos de Kendra. Si tienen preguntas específicas para Kendra sobre campus universitarios, adelante. Sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, pero por favor, contáctenos. Si en esta última hora y media vieron que no me detuve, puedo hablar todo el día del tema. Contáctenos si tienen preguntas o haya faltado algo que cubrir. Igualmente hablo a nombre mío y de Kendra porque nos interesa estar en contacto y gracias por comprometer esta hora y media de su tiempo. Gracias por participar. Agradecemos mucho su disponibilidad y que hayan participado en esta conversación, ya que nos han ayudado a entender qué es lo que sucede en lo largo y ancho del país.
Muy bien, Kendra, ¿quieres compartir algo antes de cerrar? Bien, tenemos unos minutitos. Se hicieron algunas preguntas sobre el capítulo 9. Me especializo en el capítulo 9, así es que por favor contáctenme o no sé si quieran que lea alguna de las preguntas. Simplemente que quisiera reiterar que si tienen necesidad de hablar de un caso en específico, tenemos toda la disponibilidad del mundo para tener una conversación uno a uno. Nos dará mucho gusto programar una llamada, intercambiar correos electrónicos, lo que necesiten. Me parece que las preguntas son específicas. ¿Qué les parece que nos mandan su pregunta por correo para que pues nos concentremos en lo específico? Nos interesa que lo que se comparta sea general. No olviden que tenemos recursos disponibles y por supuesto nos interesa hablar de elementos más específicos y vamos a tomar nota de las preguntas, ya que algunas no tienen nombre de quién la hizo, así es que por favor, mándenos un correo para que esta conversación continúe y cuéntenos cómo son las cosas en su comunidad y cómo podemos ayudarles. Bien, pues con esto terminamos. Terminamos a tiempo. Qué bien. Siempre me atrasa un poco, así es que qué bien. Yo sé que nos hubiéramos podido pasar aquí todo el día. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar unos minutitos. Gracias. Espero que tengan un muy buen día y disfruten el resto de su semana.